El caso Fertinal y el caso Odebrecht tienen algo en común. En ambos existe una acusación de soborno en contra de un exfuncionario mexicano de alto perfil. Fuentes de alto nivel dijeron a Código Magenta que el empresario Fabio Covarrubias relató haber hecho llegar una coima a un personaje conectado a las altas esferas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta es la última entrega de una investigación especial de Código Magenta. Fabio Covarrubias y el fraude de Fertinal. De acuerdo a personas con conocimiento del asunto, el soborno se habría realizado a través de un dividendo de $51 millones emitido por la Asamblea de Accionistas de Fertinal. Todo fue gestionado por el Fideicomiso 470. Pero la pregunta clave es, ¿quién pagó el dividendo? La respuesta es Pemex. Sí, la compañía que habría de adquirir Fertinal 3 meses después. Y eso no es todo. El pago fue financiado por la Banca de Desarrollo del Estado mexicano, Nacional Financiera, entonces dirigida por Jacques Rogozinski, y Bancomex, entonces dirigida por Enrique de la Madrid, pusieron el dinero. Esta fue la segunda vez que los intereses de Fabio Covarrubias tuvieron que pasar por el despacho público de Rogozinski. Este exfuncionario fue quien administró el proceso de privatizaciones del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, un proceso que incluyó la adjudicación de Fertinal al propio Covarrubias. El dividendo es el mecanismo fundamental del fraude de Fertinal. Pemex pidió un crédito para pagarle un reparto de utilidades a los accionistas de una compañía que estaba en quiebra técnica. Todo, mientras PricewaterhouseCoopers todavía estaba efectuando el proceso de due diligence para verificar si Pemex estaba comprando un negocio que realmente valía los $635 millones a pagar. Expertos legales consultados por Código Magenta aseguran que no existen precedentes de este tipo de operación en el sistema financiero mexicano. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a asumir el pago de un dividendo de $51 millones adicionales al precio pactado de la compra de una empresa? ¿Por qué no esperar a que se termine la auditoría e incorporar esa cantidad al precio final de venta? El absurdo es que un dividendo es un reparto de utilidades, pero en ese momento, Fertinal no tenía utilidades que repartir. La compañía no solo tenía flujo negativo, sino que tenía pasivos financieros por $264 millones. A pesar de ello, el 25 de septiembre de 2015, 3 meses después de que Pemex y Fertinal firmaron un memorándum de entendimiento para pactar la adquisición, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fertinal aprobó un reparto de dividendos a favor de los accionistas en proporción a su tenencia accionaria por la cantidad de $871.500.000, equivalentes a $51 millones al tipo de cambio de ese día. ¿Por qué decimos que este dividendo es clave? Porque esta fue una de las 2 condiciones impuestas para realizar la operación. Así lo establece el contrato de compraventa que firmó Edgar Torres Garrido a nombre de Pemex, el entonces director de Pemex Fertilizantes, que hoy despacha como Chief Investment Officer de Maquetch Capital, el fondo privado de la familia de Emilio Lozoya. Con los recursos obtenidos del financiamiento otorgado por dichos financiadores de la operación, es decir, Bancomex y Nacional Financiera, el comprador, que es Pemex, otorgará un crédito a la compañía, que es Fertinal, por un monto equivalente al dividendo, mismo que será distribuido al fiduciario vendedor, que es el Fideicomiso 470, como pago de dividendo que, en su caso, haya sido decretado por la compañía, y el fiduciario pagará a los fideicomisarios vendedores, es decir, Fabio Covarrubias y el resto de los accionistas, el monto íntegro del dividendo, en las proporciones que al efecto le hubieran instruido. La otra condición fue que Pemex pagara directamente una deuda de $425 millones con los acreedores de la compañía. Y algo más, el acta notariada de la Asamblea de Accionistas de Fertinal del 28 de enero del 2016 instruye explícitamente a que el dividendo sea pagado y distribuido en efectivo. Testigos protegidos de la Fiscalía de Brasil aseguran que Emilio Lozoya recibió $10 millones en sobornos de parte de Odebrecht. Esto representa apenas una quinta parte del dividendo distribuido por el Fideicomiso 470 a favor de Fabio Covarrubias y el resto de los accionistas de Fertinal. El presunto soborno coincide con la aprobación tácita o explícita de prácticamente toda la alta burocracia del gobierno de Enrique Peña Nieto a la adquisición de Fertinal. La operación se aprobó en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex del 26 de octubre del 2015. Acudieron 29 personas, entre las que se incluyen el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar, el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza, el director de Exploración y Producción de Pemex, Javier Hinojosa Puebla, los 3 consejeros independientes de la petrolera y, por supuesto, el director Emilio Lozoya. Además,
El caso Fertinal pasó por las oficinas de Nacional Financiera, de Bancomex y por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia. Para México, el caso Fertinal es equiparable al caso Odebrecht. En 5 años, la constructora brasileña pagó sobornos en 12 países por $788 millones. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, este fue el mayor caso de corrupción extranjera en la historia. No obstante, para los parámetros del sistema político mexicano, el escándalo es de una magnitud similar. En un solo país, en un solo año y en una sola operación, se concretó un fraude de $635 millones. Se desvió dinero público a favor de intereses privados a través de la compra de una empresa en quiebra. Estamos hablando de una compañía que en el 2010 estaba valuada en $1,000 millones. Sus socios quebraron la empresa, pagaron un soborno y recibieron un rescate con dinero de los contribuyentes. Este es el caso Fertinal, un escándalo que exhibe complicidades inconfesables, un modus operandi de hacer negocios de toda una generación de la élite político-empresarial mexicana y un esquema de corrupción flagrante. ¿Se mantendrá la impunidad?